Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, es una bendición poder contar con ustedes en esta hora. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. De verdad, de todo corazón, gracias por acompañarnos. Nos pasaremos unos 25, 26 minutos compartiendo grandes ideas de cada tema que se ha programado a través de la guía de estudio en toda parte del mundo, pues hoy estaremos, donde hay presencia adventista, estaremos estudiando Efesios en su tiempo. Es el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy. Recuerden que estamos iniciando la lección número 1 del trimestre, Pablo y los Efesios. En el tema general para este trimestre, Él es nuestra paz, el mensaje de la carta a los Efesios. Es el tema general que estamos abordando en este trimestre. Quisiéramos también saludar en esta hora al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones, que el Dios Todopoderoso pueda iluminar su mente siempre para compartir esos interesantes comentarios que cada día tenemos que presentar a nuestros amigos oyentes. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Muchas gracias también a todos los hermanos y amigos que están escuchando la emisora. Que el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y que podamos poner en práctica la palabra de Dios en este mundo tan complicado de muchas situaciones que enfrentamos, pero estamos seguros de que Dios dirige su iglesia y dirige este mundo también, y que sacará la victoria para cada uno de nosotros y que dará el triunfo a todas aquellas personas también que quieran seguirle. Para poner este día en las manos de Dios, este estudio, también queremos invitarles a que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Padre, te agradecemos por este día y te rogamos que el Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas, que podamos hacer tu divina voluntad en este día y que tu palabra pueda ser medicina para nuestras almas en este momento. Te agradecemos, oh Dios, porque hay muchas personas que están escuchando esta emisora y por eso pedimos una gran bendición para ellos, que el Espíritu Santo toque sus mentes y que les dé la fuerza, les dé la esperanza que necesitan para este momento. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. 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 Vamos al estudio del día de hoy, Efesios en su tiempo. Una de las ideas que se maneja en torno a lo que es la paternidad literaria de algunos libros de las Sagradas Escrituras es que varios autores presentan posiciones diferentes. Unos dicen lo escribió fulano de tal, otros dicen no lo escribió. Algunos también hablan acerca de ciertos argumentos, el estilo de escritura de algunos autores dicen no se parece a quien escribe tal libro. Y en fin, entre ese vaivén de opiniones, pues algunas personas ponen en duda o rectifican la paternidad literaria de algunos de los libros de las Sagradas Escrituras. En el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de Efesios en nuestro tiempo. Y recuerdo que en la parte inicial introductoria, pues el pastor Rubio estaba hablando acerca de la paternidad de la carta a los Efesios, y un punto que nosotros quisiéramos destacar bien importante es que cuando empezamos a leer la carta, la idea que presenta esta carta de Efesios 1:1 da como autor al apóstol Pablo escribiendo esta carta a los creyentes de Éfeso. Muy interesante decir, siempre que vamos a citar algún libro del caso de su servidor, le gusta hacer el énfasis. Carta de fulano de tal a los creyentes de tal comunidad, y por eso se le llama carta a los Efesios. Así es que, pastor, en el día de hoy
hay dos preguntas bien interesantes que aborda la guía de estudio en torno a esta carta de Efesios en su tiempo. Así es, Pastor Scrogin, y también los amigos oyentes. Hoy tenemos dos preguntas de mucha importancia para ver cómo el apóstol Pablo comienza y termina su carta a los Efesios, que es la primera pregunta. Y de acuerdo a Efesios 1:1, Pablo comienza presentando la procedencia de su apostolado como un siervo de Cristo, porque su llamamiento procedía directamente de Dios. Se consideraba, y ciertamente así era, un siervo de Dios, y la conducta personal de Pablo y los resultados de su ministerio son testigos fehacientes de que su llamado fue un llamado directamente de Dios, un llamado divino. Por eso el capítulo 1 y el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, esa presentación es muy importante. Y entonces él comienza de esa forma, destacando su credencial como una persona que ha sido llamado directamente de Dios. Así que se identifica como el autor de la carta. Lo mismo hace hacia la mitad de la carta, cuando presenta en el capítulo 3 y el versículo 1: por eso les escribo yo, Pablo. Interesante eso, porque cuando uno recibe un documento sería bueno saber de quién es la procedencia, de dónde viene el documento, porque la procedencia de ese documento también le da carácter de certeza, le da carácter también de validez al documento. Y Pablo está asegurándose que los discípulos, las personas que van a leer su carta, deben saber de dónde viene. Por eso yo, Pablo, ¿no? Por eso le escribo yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles. Así que con esas palabras introductorias, Pablo está iniciando una reflexión personal sobre su trabajo encomendado por Dios. O sea que ahí el capítulo 3, el versículo 1, comienza a describir cómo el Señor lo ha elegido para que sea un portavoz de su gracia de salvación, porque esta carta a los Efesios está bien matizada por el plan de Dios para salvar a las personas. Pastor, es interesante la presentación que Pablo hace de su persona y que nos da a entender sin ningún tipo de dudas, y es la evidencia que presenta la carta de que es el autor de esta carta a los creyentes de Efesios, capítulo 1, verso 1. Igual de interesante saber las expresiones que él utiliza: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos familiarizamos con los escritos del apóstol Pablo, nos damos cuenta que en un momento determinado algunos de los apóstoles quisieron poner en duda que el apóstol Pablo sea realmente llamado por Dios. Entonces, en varias de las cartas, y aquí presenta un argumento sólido y dice: por la voluntad de Dios, quien me llamó a mí, y por eso yo estoy escribiendo y le estoy hablando, fue el mismo Señor. Aunque algunos traten de poner en duda este llamado, entonces él está diciendo: es por la voluntad de Dios que me convierto en un apóstol y no por la voluntad de los seres humanos. En medio quizás de la crítica, que querían desanimarlo al decirle que él no era de los discípulos originales, sino que se añadió después, pero él conoció profundamente a Jesús. Claro. Cuando iba persiguiendo a los cristianos, que el Señor se le apareció en una luz y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesucristo. Y de ahí se le dio instrucciones. De manera que, aunque algunas personas, repetimos, a veces ponen en duda el llamado de Dios sobre un hombre determinado, no pasó con el apóstol Pablo. Está diciendo de manera clara que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y entonces se está dirigiendo a esos santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa declaración definitivamente
nos da a entender que lo que Pablo habla y escribe es por inspiración divina, y quien está escribiendo la carta justamente es el apóstol Pablo. La paternidad no se puede negar bajo ninguna circunstancia de que Pablo es el autor de esta carta. Y podemos decir, pastor, que hasta cierto punto él tenía que enfatizar esa procedencia de su apostolado, porque como usted puntualizaba, él no fue un discípulo original de Cristo, y entonces también fue un perseguidor. O sea, que uno de los pecados graves que Pablo cometió fue perseguir a la iglesia y ser parte de martirizar y de matar a muchas personas que creían en Cristo Jesús. Y eso se regó por todas las partes. Recuerde que cuando ya el Señor lo tiene convencido y convertido camino a Damasco, los discípulos no querían aceptarlo. Fue un tiempo grande que ellos estuvieron para poderlo introducir, porque aún lo veían y decían, no nos parece que este hombre es un discípulo de Cristo. Y entonces todos esos elementos dieron pie como para que algunos dudaran de que él fuese un real apóstol de Jesucristo. Pero hay un punto importante, es que los resultados y la conducta de él decían de una manera extraordinaria, más allá de cualquier duda, de que ciertamente Dios lo llamó a este gran apostolado, el apóstol Pablo. Y el apóstol, perdón, pastor, el apóstol reconoce que a él lo miraban como un peligro, porque no es fácil una gente que se encargue de matar, de autorizar la muerte de los seguidores de Cristo, y que de repente dice, ahora el Señor me ha llamado. Tenía que pasar por ese tiempo de prueba. Correcto. Sus escritos mayormente, cuando nosotros los analizamos, como es el caso de esta carta a los creyentes de Éfeso, hablan de un punto muy importante. Jesucristo es la esperanza para la humanidad. Cristo es la esperanza para la familia. Cristo es el Dios de todo el cosmos, de todo el universo, que es básicamente lo que refleja la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso. Y uno de los argumentos que debía presentar un verdadero seguidor de Cristo tenía que ver con 3 puntos importantes, y Pablo enfatizaba en eso. La humanidad de Cristo, su muerte, no queda solamente en la tumba, resucita, y la resurrección de Cristo hace posible, en la intercesión del Señor en el reino de los cielos, que Él se convierta en nuestra esperanza de gloria para los individuos, para los creyentes de Éfeso, como para todo el mundo que escuchara el mensaje del apóstol Pablo, que en eso enfatizaba. Y una de las pruebas grandes que debía reunir un apóstol es precisamente que sea testigo ocular de la resurrección de Cristo, pero el mismo Señor, repetimos, le revela al apóstol Pablo esos detalles y esos elementos en torno de lo que enseña la palabra de Dios, que Cristo murió, resucitó y hoy intercede por nosotros. Era el mensaje principal del apóstol Pablo. Que Jesucristo se le apareció de manera personal. Y la misma determinación que él estuvo para perseguir la iglesia, también fue la misma determinación que tuvo para impulsar la iglesia. O sea, claro, por supuesto. Que ciertamente era un hombre sincero, y que al principio estaba persiguiendo a la iglesia porque creía que eso era lo correcto, pero después se convirtió en un gran apóstol. Así que de esa manera se introduce Pablo, presentando sus credenciales y también presentando cómo él fue llamado por Dios de una manera extraordinaria. Y al final de la carta, otra vez se refiere a su prisión en el capítulo 6 y el versículo 20, por lo cual soy embajador en cadenas, para que pueda hablar con valentía como debo hablar. Interesante esta expresión, porque él se considera preso allí y no se considera como que está limitado, sino que ciertamente está pasando por una situación, pero se presenta como un embajador en cadena. Así que cuando él cayó preso en Filipos también, pastor, se puso a cantar en vez de lamentarse, porque cuando una persona está en prisión, yo nunca he estado en prisión, pero puedo imaginar que no es un lugar tan adecuado, ¿verdad? Porque una persona cuando está en prisión pierde un elemento valioso. Y si yo le pregunto a usted, pastor Scrogin, ¿sabe usted cuál es la mejor amiga de una persona que está en prisión? ¿Cómo le llaman? La libertad. Libertad, claro, así le llaman, libertad. Es así.
porque uno como que no valora mucho el precio de la libertad, el valor que tiene la libertad cuando no la ha perdido. Uh-huh. Pero cuando la pierde, entonces está pensando, y nosotros que estamos libres ahora, gracias a Dios, podemos decir, podemos ir a este lugar, podemos ir acá, hacer algunos planes, pero el que está en prisión no lo puede hacer. Y entonces se supone que una persona que está en esa condición debe estar como amargado, debe estar triste, pero no vemos así al apóstol Pablo. Todo lo contrario, el apóstol Pablo se me parece a algunas personas que cuando están enfermas uno va a verlos y va como con la idea de animarlos y aconsejarlos, y el que sale aconsejado es uno. No sé si le ha pasado a usted, pastor. Digo, de hecho, cuando yo era nuevo en la fe, jovencito ahí en la iglesia, tenía un gran líder, tenía un problema del corazón y siempre le daban algún tipo de crisis, y en una ocasión le dio una crisis, pastor, y nosotros los jóvenes en aquel entonces decidimos irlo a visitar, y cuando vimos a ese hombre de Dios postrado en una cama, teníamos el deseo de decirle alguna palabra de aliento, y él nos miró firmemente, así en su gravedad, y nos dijo: no lloren por mí, ya yo terminé en esta tierra la tarea que Dios nos encomendó. Ahora les resta a ustedes, jóvenes, seguir adelante. Y en lugar de nosotros ir a fortalecer al anciano que estaba allí, al dirigente, él nos animó aún en ese momento de gran tristeza, cuando sabía que su vida ya se escapaba. Y lo que salimos animados de ahí, de esa visita, fuimos nosotros los jóvenes. Así se me parece la conducta de Pablo. Cuando él cayó preso en Filipos, en vez de lamentarse y comenzar incluso a decir palabras y por qué yo caí aquí, qué está sucediendo, comenzaron a cantar. Y allí ocurrió un asunto extraordinario, pastor, porque vino un terremoto enorme que movió toda la cárcel, y incluso el carcelero apareció allí asustado, y él dijo: no estamos todos aquí. Y hubo una conversión muy poderosa incluso del carcelero. Sí. Lo que quiere decir que en momentos de dificultad la conducta nuestra tiene un impacto muy importante en las personas que nos rodean. Así que Pablo concluye su carta a los Efesios con palabras personales y encomienda a uno de sus más fieles colaboradores, llamado Tíquico, para que le explique a la iglesia sobre la condición de él en prisión y para que consuele a sus oyentes. ¿Qué le parece, pastor, esta conducta que está presentando Pablo? Bueno, ayer mismo estábamos haciendo mención acerca de este gran líder de la iglesia y que Pablo está comisionando. Nosotros quisiéramos decir básicamente o presentar a ustedes lo que dice la carta, lo que dice la carta en el capítulo 6, ya cuando él está finalizando. Esta carta dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Es decir, que Pablo tenía una confianza grande, muy grande, sí, en este hermano dirigente de iglesia, porque él mismo le llama, es un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Eso debe ser de mucha fortaleza cuando un hombre de Dios, como es el apóstol Pablo, en su carta recomienda a los creyentes de esa congregación que él es un fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que ustedes sepan lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sean a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia del Señor sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así se despide el apóstol Pablo, las recomendaciones que está haciendo sobre ministro, una persona en la cual él tenía mucha confianza, diciéndole: presten mucha atención a lo que él le va a comunicar, porque lo que le va a comunicar es el deseo de su servidor, para que se consuelen y tengan la paz en el Señor Jesucristo. Eso debe llamarnos la atención a nosotros, pastores Crogen, y todos nuestros amigos y hermanos oyentes, que la iglesia está compuesta por muchas personas, y tal vez una persona no es conocida, no se ha nombrado, porque no toda la gente sabe ese nombre, Tíquico, ¿verdad? Sí, sí. Incluso a veces en la iglesia ese nombre no se menciona mucho. Se menciona a Pablo, sí, pero a Tíquico no se menciona tanto. De hecho, pero noté la descripción que él hace de Tíquico. Exacto. Es decir, que
aunque nosotros no seamos mencionados, aunque nuestro nombre no salga a la luz pública, eso no quiere decir que no estamos haciendo un trabajo importante. Y yo veo, Pastor Scrogin, que en la iglesia hay muchos hermanos que están allí, hermanos que no son reconocidos, que el mundo no los conoce, pero que hace una obra extraordinaria para honra y gloria de Dios. Y me llama mucho la atención lo que Pablo dice de Tíquico, un fiel ministro, un fiel colaborador, y por eso la obra tenemos que hacerla para Dios, porque ciertamente los hombres no podrán pagar, no podrán reconocer, podemos hasta ser maltratados en la tierra, pero Dios nunca pasará por alto el ministerio de un siervo fiel. Uh-huh. Y me da mucho gusto que Pablo reconociera estas cualidades tan importantes de ese siervo Tíquico, y que él fuera fielmente a realizar ese trabajo, como en el día de hoy muchos hermanos hacen un trabajo que solamente Dios los va a recompensar en aquel gran día, cuando Él tenga que llamar a los fieles de toda la ancha faz de la tierra para poner la corona en su cabeza de la salvación, pastor. Amén. Pastor y amigos oyentes, hay una segunda parte que nosotros quisiéramos abordar en los minutos que restan de esta lección. Tiene que ver con la reacción que presenta una congregación cuando siente que uno de sus grandes líderes, como en el caso que estamos estudiando, como es el apóstol Pablo, que es encarcelado por causa del evangelio. Recuerdo en una ocasión que estábamos haciendo arreglos para la construcción de la iglesia, íbamos a tirar una verja para establecer los límites de la iglesia y lo que le pertenecía a los vecinos, cuando de repente estamos haciendo los planes, salió un policía de las personas que vivían alrededor de la iglesia y empezó una discusión con los miembros de la iglesia por asuntos de terreno, al punto tal que el policía se llevó preso al primer anciano de la iglesia. La reacción que tuvimos allí fue una reacción, estábamos totalmente indignados. ¿Y cómo es posible que a un siervo de Dios, una persona que no es temerosa de Dios, pueda hacer esto? Pero más adelante la iglesia se puso a orar y el hermano pues lo soltaron. Aquí hay una intervención importante de esta carta de Efesios capítulo 3, verso 13, en torno a lo que la reacción de aquella congregación cuando se dieron cuenta que el apóstol Pablo estaba preso. Allí se nos dice en Efesios capítulo 3, verso 13, por lo cual pido que no desmayen a causa de las tribulaciones que hay en mí por ustedes, las cuales son para la gloria, para su gloria. Es decir, que el apóstol Pablo, ante la reacción que pudiesen tener los hermanos de aquella congregación, de tristeza, de algunas interrogantes que algunas veces uno se pregunta, pero ¿y por qué si este es un hombre de Dios? El apóstol San Pablo le está diciendo que no se preocupen por eso, porque todo lo que está aconteciendo en torno a su persona y su encarcelamiento era para gloria de Dios y para el beneficio precisamente de esa congregación. Así es, pastor. Yo quiero destacar también aquí sobre la conducta de Pablo en prisión, que uno se podrá preguntar, ¿y cómo es posible que una persona en esa condición entonces esté animando a los que están fuera? Quiero decirles que eso lo hace el Evangelio. Cuando el Evangelio entra en el corazón, cuando Cristo entra en el corazón de una persona, el egoísmo queda destruido y ya la persona no está pensando tanto en sí mismo, sino que piensa en los demás. Y entonces se pone como a tono con la voluntad de Dios, porque si usted ve la Biblia, que es donde está revelada de una manera más poderosa la voluntad de Dios, se da cuenta que toda la creación y todo lo que Dios hace está inclinado a bendecir a otros. Por ejemplo, los árboles dan sus frutos para que las demás personas y los animales coman, para que dé su oxígeno. Los ríos también dan su agua para que otras personas entonces puedan tomarlo. Es decir, que la creación de Dios está inclinada a bendecir a otros. Lo mismo entonces ocurre cuando una persona acepta a Jesucristo, se pierde, como que los asuntos personales se pierden y comienza a pensar en bendecir a las otras personas, porque ciertamente esa es la voluntad de Dios
Y ese es el premio que Dios le va a dar a las personas cuando los corone de gloria, cuando Cristo Jesús venga a esta tierra. Así que interesante la conducta de Pablo en prisión para que las demás personas sean bendecidas. Era una costumbre muy peculiar del apóstol Pablo, cuando se sentaba a escribir sus cartas cuando estaba en prisión. El caso lo vemos cuando se dirige a los creyentes de Colosa, en Colosenses. El apóstol Pablo específicamente en el capítulo 4, los versículos 7 y 8, está hablando a los creyentes de allí y escribe desde una prisión, como lo hizo también con Filemón. Aquí en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo ofrece un sinnúmero de detalles sobre la situación de su ausencia en ese lugar, y notamos, pastor y amigos oyentes, que el apóstol Pablo era un hombre que estaba muy claro con su ministerio, lo que iba a acontecer con su vida, y de ahí nosotros podemos tener una lección muy importante. A veces como cristianos pasamos por situaciones difíciles, algunos son encarcelados, y nosotros damos glorias a Dios porque todavía aquí en la República Dominicana tenemos lo que llaman la libertad religiosa. Casi usted no escucha a nadie que lo están apresando por causa de su religión. Pero en aquel entonces, cuando el apóstol Pablo estaba desarrollando su ministerio, lo encarcelaban. Sin embargo, cualquier tipo de situación que se pueda presentar en su vida por causa del Evangelio, ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre gozoso, que a veces uno no logra entender cómo es que una persona que está en prisión podía hablar tanto del gozo como lo era el apóstol Pablo. Así es, y ahí en el contexto, pastor, de la segunda pregunta, de la preocupación de Pablo por los creyentes de Éfeso, podemos ver también que Pablo estaba muy consciente de que un cristiano no puede pasar por esta vida sin que le vengan persecuciones y varios problemas. Es así. Es decir, que nadie puede tener el carácter de Cristo en este mundo sin que levante cierto grado de animadversión, cierto grado de persecución en contra de nosotros. Y Pablo sabía eso, y por eso en otra carta, en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es decir, que él estaba muy consciente de que la persecución podía ser un elemento que desanimara a la iglesia, y conscientemente de que nadie puede ponerse de parte de Cristo sin que levante la persecución de parte de Satanás, y por eso lo está animando. Es muy importante que uno comprenda como el contexto y el ambiente donde se está desenvolviendo y dónde van las personas, porque de lo contrario entonces llegaría como mucha frustración a la gente. Hace un tiempo yo estaba estudiando la Biblia, pastor, y nuestros oyentes con una persona, y yo sabía que en el ambiente donde la persona estaba le iban a hacer resistencia, y sé en sentido general que todo el que se hace cristiano genuino, ¿verdad?, va a generar cierto grado de rechazo. Es un asunto extraordinario porque vivimos un conflicto entre el bien y el mal. Entonces, como yo sabía eso, la puse a leer el capítulo 10 de Mateo. Le dije, hermana, lea el capítulo 10 del libro de Mateo, léalo entero, porque ese es un capítulo muy importante. Y ahí dice en el versículo 30 que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, en el versículo 30, sí. Capítulo 10, versículo 30. Y entonces ella lo leyó bien, y cuando llegó el momento de la persecución, que su familia comenzó a presionarla por la nueva fe que ella estaba aceptando, ella dijo, verdaderamente la Biblia es un libro muy poderoso, porque ya yo leí aquí que ciertamente me iban a hacer presión, y cuando yo no creía en esto estaba bien. Entonces es muy importante uno conocer en el terreno que se está desenvolviendo para poder animar y ayudar a las otras personas a que se mantengan firmes en la fe. Y era lo que el apóstol estaba haciendo desde la prisión. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que estés con nosotros. Gracias por el contenido de esta lección. Esperamos que siga guiando cada mente, cada persona que se dedica a estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. Favor que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado
Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.